Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta de la jornada de la tarde. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 37, un tema del sonido, el famoso efecto Doppler, de Christian Friedrich Doppler, el físico que estudió este tema. Entonces, sea la gráfica, ahí les muestro a la izquierda la figura representando a una allá está un carrito representando una ambulancia que emite una frecuencia. ¿Listo? Entonces vemos arriba V sub O, velocidad del observador, V sub F, velocidad del foco. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de encontrar la fórmula que nos da Doppler, una fórmula elemental sencilla. Aquí estamos, observe. Este va a ser el observador, la persona, el receptor, como lo quieran llamar. Este es el que va a oír las frecuencias. Este tiene opción de moverse a la derecha, entonces la velocidad positiva, hacia la izquierda negativa, la velocidad del observador. Aquí está la ambulancia, ojo, que va a emitir un sonido con frecuencia, etcétera. A la derecha como los números positivos, a la izquierda negativo, la velocidad del foco, observe. Esa es la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Doppler? Doppler lo que nos dice es que es un efecto, es el fenómeno por el cual un observador, o sea, la persona, es el fenómeno por el cual la persona, el observador, el receptor percibe una frecuencia diferente a la que emite el foco sonoro o la fuente sonora. ¿Listo? Vibraciones sobre segundo, segundo a la -1 o hertz, la unidad de la frecuencia Hz. ¿Listo? Hertz. Presento el glosario. FO significa frecuencia que percibe el observador. Esa se va a medir en hertz, vibraciones sobre segundo, segundo a la -1. Son equivalentes. FF, frecuencia que emite el foco o la fuente sonora, también en hertz, o segundo a la -1, que es equivalente, o vibraciones sobre segundos. Recuerde qué frecuencia. VO, velocidad del observador. Pues se puede expresar en metros sobre segundo o centímetros sobre segundo. Velocidad del foco sonoro, de la fuente sonora, metros sobre segundo. Velocidad del sonido en el aire promedio. Velocidad del sonido en el aire lo toman para este estudio 340 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces empezamos la demostración muy elemental, muy sencilla. Dice, distancia es igual a velocidad por tiempo, obvio. Entonces la onda sonora, la longitud de onda lambda va a ser igual a velocidad por el tiempo, que es un periodo. O sea, la longitud de onda es la distancia que avanza la onda en un periodo. Pero periodo es 1 sobre frecuencia. Reemplazo acá, me queda entonces lambda igual a velocidad sobre frecuencia. Despejo frecuencia para acá y para acá, observe, y ya llego frecuencia igual a velocidad sobre lambda. ¿Listo? Entonces tomo esta fórmula, frecuencia observador, frecuencia del foco, y voy a hacer las siguientes consideraciones. Frecuencia del observador es igual a la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador sobre lambda. Más o menos, ¿por qué? Porque si toma a la derecha o a la izquierda, si se aleja o se acerca, en fin. Frecuencia del foco hace lo mismo. Velocidad del sonido, más o menos, observen, aquí era velocidad del observador, aquí es la velocidad del foco sobre lambda. Voy a dividir término a término, entonces me queda FO, frecuencia del observador sobre frecuencia del foco, es igual a lo de arriba,
Observen, mírelo, velocidad del sonido más o menos velocidad del observador sobre lambda, todo sobre velocidad del sonido más o menos velocidad del foco sobre lambda. Hago producto de extremos, producto de medio, observe, eso ya lo sabemos manejar, entonces esta cantidad por lambda y lambda por esta cantidad, como quieran hacerlo. Y nos vamos arriba, mire cómo quedó, observe, elemental. Entonces, lambda y lambda se cancela, lambda y lambda se cancela, me queda esta fórmula, observe, pero frecuencia del foco que está dividiendo la mando a multiplicar, mírela, y esta es la fórmula para percibir la frecuencia que emite una fuente sonora o un foco sonoro, la frecuencia que percibe la persona, el observador, el receptor. Esta es la frecuencia, repito, que produce, que emite la fuente o el foco sonoro, la velocidad del sonido, ojo, más o menos la velocidad del observador si se acerca o se aleja, hay que mirar los signos, velocidad del sonido, más o menos velocidad del foco. Esto nos debe dar aquí metro segundo y metro segundo se cancela, todas estas unidades se cancelan y me queda la frecuencia en vibraciones sobre segundo, como lo estudiamos en las cuerdas sonoras, segundo a la -1 o hertz. ¿Listo? Hz. Entonces, voy a explicar unos casos, hay como 6 casos, pero voy a explicar 3. Cuando ambos se acercan, entonces lo que oye el observador es igual a la frecuencia del foco, velocidad del sonido más sobre la velocidad del sonido menos velocidad del foco. Aquí dice se acerca. Entonces voy, observo la gráfica y tomo los signos. Cuando el observador se acerca, entonces tomo la velocidad del observador positiva. Cuando el foco se acerca, tomo la velocidad del foco negativa. Observen. Entonces de ahí viene el juego de signos. Ya no es más o menos, sino más arriba y menos abajo. ¿Y por qué? Eso nos debe dar hertz, segundo a la -1, o vibraciones sobre segundo, etc. Cuando ambos se alejan, mire cómo cambia la fórmula. Entonces la misma frecuencia observada, frecuencia del foco, velocidad del sonido, pero ahora es menos arriba. ¿Por qué? Porque se aleja el observador, y abajo es más porque el foco también se aleja. Vamos a ver la gráfica, no perdamos de vista la gráfica, que es el que en última nos da los signos. Listo, cuando se aleja, la velocidad del observador la tomo negativa, pero la velocidad del foco la tomo positiva. Observe, cuando ambos se alejan, cuando ambos se acercan, manejar los signos, cuando uno se acerca al otro en reposo, etcétera. Todo eso, si es en reposo, la velocidad entonces se toma como 0. Tercer caso, observe, cuando el observador se acerca, o sea, se toma positiva, a la fuente o foco sonoro en reposo, o sea, la velocidad de la fuente del foco sonoro es 0, en reposo, ojo, velocidad 0. Entonces tomo la fórmula frecuencia del foco, mire, frecuencia observada, frecuencia del foco, la velocidad del sonido arriba, más velocidad del observador, porque él es el que se acerca. Entonces por eso tomamos la velocidad del observador positiva, según la gráfica, sobre la velocidad del sonido más 0 o menos 0, me da igual porque está en reposo. Listo, 0, mírelo. Entonces hago operaciones y siempre nos va a dar hertz, Hz, segundo a la -1, o vibraciones sobre segundo. Esa es la interpretación elemental. Repito, el efecto Doppler es la frecuencia que percibe un observador, es diferente a la frecuencia que emite una fuente sonora. Chao, bendiciones de Cristo, amén, amén, amén.